noches a todos. Qué bueno, como siempre, reunirnos a través de este tiempo en vivo por Facebook y por YouTube, porque también lo encontramos por YouTube, ¿no? Como el poder de su amor. Este tiempo que tiene, como siempre lo hemos dicho, ese objetivo de crecer juntos a través de la palabra. Buenas noches, me alegra poder saludarles y compartir este tiempo. Sé que va a ser un tiempo de bendición para sus vidas y pues esperamos que puedan compartirlo también con sus amigos y con todas aquellas personas que aman. Así es, así que esta noche continuamos con nuestro estudio del libro de Génesis, el libro llamado también o conocido como el libro de los orígenes. Y esta mañana hablábamos, socializábamos con mi esposa y creemos que hoy es un tema muy importante, muy especial para todos nosotros, así que esperamos que sea de bendición. Saludamos a quienes se van conectando ya. Qué bueno tenerles con nosotros, qué bueno encontrarnos, porque es una manera de ser iglesia, ¿no? De reunirnos. Tú estás allí conectado y queremos hoy conectarnos con nuestro Dios y pedirle a Él que nos bendiga y nos permita recibir de Él aquellas cosas que Él tiene para nosotros. Creo que tú estás apartando este tiempo porque tienes deseo de recibir una palabra y bueno, en esta noche la vas a recibir. Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos conectarnos. Gracias porque tu palabra es la fuente de nuestra vida, es que nos transforma, nos ayuda a seguir adelante, Señor. Y creemos, Señor, que tu palabra es verdad. Creemos que tu palabra es transformadora. Creemos que tu palabra tiene vida en sí misma, Señor. Y en esta hora, Señor, quienes están conectando y quienes verán este video en el transcurrir del tiempo, yo ruego que tu Espíritu Santo les hable. Una de las cosas que dice tu palabra es que ella nos muestra la verdad y nos guía, nos direcciona, Señor. Y así que en esta noche yo oro para que tu presencia sea sobre cada uno, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre el que está viendo este video porque se lo encontró en el camino, sobre aquel que, Señor, algo le llamó la atención el título, tal vez le conozco o no le conozco, Señor, pero tu presencia sí le conoce y tiene planes con él o con ella. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, no te olvides darle compartir para que otras personas también reciban de este mensaje que Dios tiene para ellos. Y esta noche tenemos un tema bien importante, bien interesante. No sé si ya viste el título del video de hoy y es un título impactante. Naciste para marcar generaciones. Sí, y este título nace a partir de lo que hemos leído en Génesis acerca de Abraham, ¿no? Como ese comienzo, de pronto cuando leíamos en Génesis 11, donde comienza a hablarse de la familia de Taré y se habla de sus hijos. Y de pronto uno al principio lo leímos y nos pasó como lo habíamos comentado, que nos había pasado así con varias personas, que lo leímos porque hablaba de todos los descendientes de cada uno de los hijos de Noé, iba pasando por generaciones hasta que llegaba Abraham. Y de pronto uno decía, pero ¿qué puedo encontrar 11. ahí acerca de lo que Dios me habla? Y nosotros entendíamos que aunque parecía en un principio que no había mucho que encontrar o que sacar de este capítulo, comprendíamos algo y es por eso que hemos titulado hoy este mensaje, Naciste para marcar generaciones. Sí, como decía mi esposa, todas estas enseñanzas nacen producto de los devocionales personales que tenemos cada uno de nosotros y después los socializamos, encontramos algo. Y en este capítulo 11, en los últimos versículos del libro de Génesis, pues se hablaba de la descendencia de Taré y tal vez uno podría decir, bueno, estos son los de los pasajes que son aburridores o los pasajes que tienen para mí, ¿no? Pero porque no encuentra solo nombres, ¿no? Solo nombres, solo Sí. este y muchos nombres. La característica de eso es que hay muchos nombres desconocidos. Sí. ¿Quién será ese? Ni se sabe. Y tal vez muchos de ellos aparecen en la historia solo ahí, mencionados una vez, porque eran hijos, abuelos, bisnietos, parte de la generación. Y cuando hacía el devocional o cuando yo leía este pasaje, me quedé reflexionando porque junto con la hija comenzamos a socializar este tema y me quedé yo pensando por un momento, ¿qué le diría yo a Dios frente a esta palabra? Y lo que encontraba era decirle, Señor, gracias porque tú eres un Dios de generaciones, ¿cierto? Sí. Y no solo de generaciones, sino que lo que encontramos en este texto es que aparece el nombre de Abraham, ¿no? Es el final de este capítulo 11, por decirlo así, en los últimos versículos, y ya en el 2 se introduce con la vida de Abraham, y Abraham se vuelve el personaje principal durante algunos capítulos,
Pero lo que encontrábamos allí es que Abraham aparece ahí, o se escribe esta genealogía de Abraham, con el objetivo de mostrarnos que Abraham no nació como uno más, sino que en los planes y en los propósitos de Dios estaba Abraham, pero era él el que estaba dispuesto, por decirlo así, a marcar sus generaciones. Porque si yo me pregunto, o con este título, ¿naciste para marcar generaciones? Tal vez a alguno nos genera miedo, porque dice, uy, no, yo, temor, porque decimos de pronto, no, mi hermano, tal familiar. Pero en la vida de este pasaje bíblico, en la historia de este pasaje bíblico, aparece el nombre de Abraham queriendo marcar que entre muchos Abraham hizo un alto en la historia y marcó sus generaciones. Y de hecho es una responsabilidad, ¿no? Porque pues pensando un poco más en el tema del título y tomarlo para la vida de nosotros, porque uno pensaba, bueno, ¿y qué se puede decir de nosotros? Porque nos encontramos con lo que se dice de Abraham y encontramos por qué se dice eso de Abraham. Pero de pronto uno también piensa, bueno, yo nací para marcar generaciones y entra la pregunta, me cuestiono, entonces, ¿qué se va a decir acerca de nosotros? ¿De verdad es eso que se cumplió el propósito que Dios tenía para su vida? ¿Vas a ser uno más de la lista? De pronto, yo puedo creer que en los planes de Dios no estaba solo Abraham, estaban muchos más, pero en ese caminar de la vida, Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes conmigo, pero tú puedes marcar tu generación positiva o negativamente. Sí. Al no hacer nada, la marcas. Y al hacer algo, pues claro que la vas a marcar mucho más. Y encontramos en cierta manera que este Abraham del que se habla, no Abraham, sino Abraham, Sí. este que está allí es un hombre que puede entender que no es uno más en la historia, porque se parte la historia bíblica con él. Sí, y una de las sí. cosas que tenemos que entender nosotros es que nosotros también nacimos para marcar la historia. La Biblia dice, ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y habla de muchas promesas que alguno me dirá, pastor, pero esto era como para Abraham nomás. Sí, en principio, en cuanto al plan de Dios, el propósito de Dios que había para ese pueblo, para esa nación, claro, Abraham es el hombre importante, pero este principio divino se extiende a nosotros también, porque dice la Biblia también, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y más adelante algunos escritores del Nuevo Testamento se refieren a Abraham como el padre de todos, o sea, ese que vino a marcar la historia. Entonces es claro que Dios no quiere que tú y yo pasemos desapercibidos en la historia, sino es claro que Dios te puso en esta tierra para marcar generaciones. Y tú me dirás, tal vez yo no voy a ser famoso, no voy a salir en televisión, quién sabe, porque tenemos conceptos demasiado amplios, pero tú naciste para marcar a tu hogar, tu familia, tu trabajo. Allí tienes un gran reto de parte de Dios. Claro, y es importante porque precisamente en algo que cuando Dios le habla a Abraham, que es otro punto que vamos a tratar esta noche, pero quiero hacer ahí un paréntesis, cuando Dios le habla a Abraham, algo que le dice es, te voy a bendecir, pero también dice, con tu vida vas a ser bendición para los que te rodeen. Sí, claro. Entonces cuando yo entiendo que no soy uno más, sino que Dios me ha llamado y tiene algo especial para mí, entonces entiendo que donde me pare, no tiene que ser que me vea el mundo entero o que salga en revistas o en las portadas, no tiene que ser eso. Simplemente donde me pare, sé que mi vida va a ser de bendición para los demás, los voy a afectar de manera positiva. Ese versículo que estabas tocando en Nueva Traducción Viviente, capítulo 12, versículo 2, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, dice en esta versión, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Sí, así es. Entonces, es ese reto que tú dices de cuando yo entiendo que no soy uno más, que Dios tiene propósitos en mi vida, entonces sé que donde me pare, sin importar que sea un gran escenario, donde me pare, entonces voy a ser de bendición para aquellos que estén a mi lado. Entonces, allí nace la primera reflexión de hoy. ¿Qué tanto tú crees que Dios te trajo a este mundo para marcar generaciones? Porque si tú no crees, si tú te ves pobre, pequeño, débil, pues sencillamente vas a hacerlo. Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos no tiene que ver con el plan de Dios, porque muchas veces Dios tiene planes mayores. Por allá dice la palabra, dice
los planes que tengo acerca de ti son mejores que los que tú has planeado. La Biblia dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, si nosotros tomáramos versículos que se aplican a todos, que son universales, encontramos desde el mismo Génesis que Dios vio que era bueno. Pero depende de nosotros el asumir, el creer que en nosotros hay una nueva descendencia. Hay una nueva generación que se está levantando. Claro, tú dirás, pero pastor, es Abraham. Pero Abraham tuvo errores. Abraham tuvo fallas. Abraham fue un hombre. Pero la característica primaria que vemos en él es que él entendió que no era uno más. Y si tú quieres marcar la historia de tu vida, de tu familia, tú no puedes decir, no, mira, es que ya la edad mía es mayor, es que eso ya es para otra generación, es que no, yo de verdad, que usted no me conoce, no sabe cómo. No, tienes que comenzar por creer, dice la Biblia, renovar este pensamiento. No ajustarse a lo que la sociedad o el mundo te dice, porque el mundo te puede decir, tú no eres porque no tienes X cosa o porque no lograste. No, tú eres porque Dios te quiere utilizar y te ha dado los dones y los talentos. Este es lo primero que queremos resaltar. Lo segundo, ¿qué sería? Sí, y precisamente en ese entender de Abraham, pues nos encontramos con los primeros 3 versículos en Génesis 12, donde se muestra a Abraham como aquel que tiene a Dios como base en su vida. Versículo no te lo leo. Léelo. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tu parentela y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Versículo 1. Y mira que nosotros lo titulábamos así, es necesario tener a Dios como base en tu vida. Cuando nosotros comprendemos que hemos nacido para marcar generaciones, necesitamos tener a Dios como base en nuestra vida. Y es simplemente ese pequeño detalle. Dios le habló a Abraham. Sí. Dios habló con él. La base, Abraham no llegó a ser Abraham por quien era su papá. Abraham no, porque si algo ocurre en el pasaje es que el Señor le dice, mire, corte esa descendencia, corte ahí como esa generación, porque yo voy a hacer algo nuevo contigo. Entonces no era su historia de su pasado, ni su presente, porque no existía, le dice, a la tierra que te mostraré, no dice, yo tengo tal persona, tú tienes un tío por allá político, no. Sino que es Dios la base que lleva a Abraham a vivir lo que él vive. O sea, Abraham no llega donde llega producto de su capacidad o su autosuficiencia. Él llega porque cree en ese plan de Dios y porque tiene una estrecha relación con ese Dios. Claro, que es importante esa comunión. Y se manifiesta ahí, ¿no? Porque cuando dice que Dios le habló, pues no es algo que nace de manera fortuita. O sea, eso tiene un significado más profundo. Y mira que en la Biblia, póngale cuidado, en nuestro tiempo y en nuestro pensamiento decir, Dios te habló, ¿y cómo? Ay, no, que es algo asombroso. Pero mira que en la Biblia, y Dios habló, es algo natural. Claro, y habla de esa relación, ¿no? De esa dependencia, de esa comunión de Abraham. Y mira que si miramos aún desde más atrás, cuando Adán y Eva fallan, dice que Dios sale a buscarlos. O sea, ¿dónde estás? Un diálogo. Claro, entonces, natural. Y es natural que Abraham lo percibe así, no dice, y Abraham se asustó, dijo, ¿quién eres? No te conozco. No era desconocido, no, ¿a quién le estás hablando? ¿De quién eres Dios? Sino que para Abraham, él ya era conocido. Y escúcheme bien, aún en medio de esta sociedad, que no había una iglesia establecida, en el corazón de Abraham ya había un Dios establecido. Ahora con esto te estoy diciendo que la base para tu vida es Dios. La iglesia, la comunidad, las demás cosas te ayudan en tu formación, pero la base de la vida, la base que tuvo Abraham para avanzar, llegar a donde él tenía que llegar, se llama Dios y su relación con Dios. Él supo escuchar la voz de Dios. Ahora Dios te habla por diferentes formas. Una de las que te viene hacia la cabeza por donde Dios habla. Por medio de la palabra. Uno, directamente por la palabra, porque la palabra es la voz de Dios. Dos, por una predicación. Hay veces una canción. Hay veces por las circunstancias. Hay veces los conflictos. Dios tiene muchas formas de hablarnos. Y no es el misticismo de ese... No, tenemos que aprender a escuchar esa voz de Dios. A entender que Dios nos está direccionando, que nos está guiando y poder comprender porque... Este hombre no solo dijo, yo voy a marcar las generaciones, yo nací para marcar la historia, sino que este hombre entendió
que la base de todo, escúchame, la historia es bien interesante. Génesis quiere recalcar en el capítulo 12 que todo inició en Dios. Que todo inició en Dios. El éxito que tú estás buscando, la mejor vida que tú estás buscando, la mejor economía, todo lo bueno que tú quieres, lo que te está diciendo Génesis es, proviene de Dios. Y te coloco un ejemplo, Abraham, uno que quedó sin descendencia, por decirlo así, anterior, pero a través de Dios bendijo 1000 generaciones. Así es. Y algo que caracteriza también a Abraham en este proceso que enmarca Génesis en estos capítulos es la obediencia. Porque mira que él vivía esa comunión con Dios, la base de su vida era Dios, pero él obedecía a Dios. Lo dice en el versículo 4 del capítulo 12. Dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces resalta ahí esto, ¿no? Porque mira que lo mismo ocurrió con Noé y lo habíamos hablado anteriormente. Esa obediencia, porque hizo tal cual como Dios le había dicho. Sí. Él también tenía como base de su vida a Dios. Y muchas veces nosotros podemos decir, tengo como base de mi vida a Dios y yo creo en Dios, pero si no lo obedecemos, nos vamos a quedar cortos en ese propósito de marcar generaciones. Mira que mientras hablaba se me venían personas a la mente, personas con grandes dones, con grandes capacidades, personas que Dios llamó en un momento, que Dios les habló, personas que fueron sensibles a la voz de Dios, pero que hoy no están, no son, no avanzaron, porque tal vez aquí es donde se hace clic, porque yo puedo ser esa persona, no sé, que creo, y algunos le llaman positivista, y que quiere comerse al mundo, y quiere avanzar, y quiere marcar, y tal vez tienen esa habilidad que tú por donde vas son arrolladores, pero hay otros que no son tan arrolladores a la visión, pero van dando pasito a pasito, y van marcando la historia, claro, y van sacudiendo sus generaciones. Pero mira que lo importante aquí, mira, y quiero ser un poco fuerte con esto, hay veces no es la promesa en sí, porque la promesa está, Dios quiere lo bueno para nosotros. La clave aquí está en que en esa base que le hemos puesto de Dios, seamos capaces de obedecer. Sí. Porque ahí es donde está el secreto. El hacer como Dios dice, no como yo quiero, no como las circunstancias se dan, no como la sociedad me lo plantea, sino tiene que ver en vivir conforme Dios me dijo. Dice que el Señor le dijo, sal de esta tierra, de la tierra de tus padres. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham dijo, no, mira, Dios sabe, yo estaré. No, se movió. Y con todos, ¿no? O sea, ahí lo especifica. Especifica cómo organizó a toda la familia, todas las cosas, todo lo que tenían. Sí. Y se fueron en obediencia a lo que Dios les había dicho. Pero la clave aquí entonces no está en que Abraham salió porque dijo, no, es que aquí no se está dando nada, mi familia, mi hogar, no sé. Abraham sale por una palabra que viene de Dios. Y ahora aquí es el reto que tenemos, el desafío grande de creer en esta hora que somos esa generación que nació para marcar. Tú naciste para marcar, yo nací para marcar, mi esposa nació para marcar. Hemos marcado la generación tal vez negativa y positivamente. De ahora en adelante nos proponemos, Señor, a marcar, a que tú seas la base. Pero, Señor, si algo necesitamos es oír tu voz y caminar en obediencia a tu voz. Porque no es que dice que entonces Abraham decidió mañana, sino Abraham. Una de las cosas que tú ves en la Biblia, y más adelante lo vamos a ver en otros tal vez tiempos con Dios, de Abraham, es que es la obediencia inmediata. Sí. Porque cuando tú dejas de obedecer inmediatamente, comienzas como a... Sí, se pospone todo y... Se pospone. Entonces, y el problema, ¿sabes qué es? Que pues, lo he visto muchas veces en la vida nuestra, o sea, actualmente, cuando uno no obedece eso que Dios le ha dicho y empieza a posponer en ese momento, entonces se da espacio a que venga la duda, que venga, pero no ocurre, pero es que Dios no está conmigo, y empiezan a suceder cosas así. Pero mira que Abraham obedece inmediatamente, o sea, él hace las cosas tal como se le habían dicho. Hay cosas en Dios que no es que no se pueda razonar en Dios, pero hay cosas que requieren de obediencia inmediata. Porque cuando yo comienzo a maquinar, por decirlo así, una de las cosas que viene no es la fe, claro, sino la duda. Sí.
y la duda me lleva a no actuar. Por eso una de las cosas que tenía Abraham era que, ya, hay cosas en tu vida, hay cosas en mi vida que ya estén desatadas, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere que tú crezcas, que avances, pero tal vez nos falta ese paso de obediencia. Tal vez todos decimos, sí, yo nací para marcar, o algunos dicen no, o tienen como base a Dios, que es lo más triste, tener como base a Dios en su vida, saber que Dios te está hablando, pero no ocurrir nada. Sí. Esto es trágico, que uno Sí. pueda escuchar, tener todo de Dios y no ocurrir nada. Entonces aquí el cuestionamiento personal y que te invito a hacer es qué cosas sé, pero no obedezco. Sí. Y mira que pensaba también en este paso de Abraham de obediencia, está muy relacionado con la fe, porque él obedecía aquello que Dios le decía que hiciera, pero me llamaba la atención cuando él marca como esos lugares o da esos pasos de fe en obediencia, porque él, cuando le dice que se mueva a esta tierra que él le va a dar, él lo hace de esta manera y dice que construye o levanta altar en ciertos lugares, en esos lugares que Dios le dijo. Entonces, por un lado vemos que él reconoce la fuente de la vida, o sea, de todas esas promesas que ha recibido de parte de Dios, reconoce que Dios es la fuente de todo aquello. Basado en eso, en el versículo 6 del capítulo 12 dice, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquén. Ojo con la palabra atravesó, no es que le quedaba media cuadra. Claro. El texto nos está dejando solo a simple vista decir, oiga, el recorrido que le tocó, porque todos vemos la historia en 2-3 versículos y saltamos, no, fue famoso, pero todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Entonces él pasa por ese proceso de obediencia inmediata, pero en un proceso, y me gusta que dice que se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Siquén, allí estableció, escúcheme bien esta palabra, estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaron esta región. Entonces está en ese proceso, él cree lo que dices tú, porque esa fe en el Antiguo Testamento tiene que ver con esa confianza de actuar. Actuar, exactamente. ¿Sí? Entonces ahí es donde él se comienza a mover en eso, y cómo Dios comienza a reafirmar esas promesas, y por eso en el versículo 7 y 8 más adelante dice, y allí edificó otro altar. Abraham edifica altares en el lugar que Dios le dijo. Entonces el altar simbolizaba reconocimiento a Dios. Sí. El altar era una marca, una señal que cuando se viera iban a decir, mire, ese altar que está allí puesto, esas piedras que están puestas, recuerdan el momento donde llegamos, nos establecimos, creyéndole a la palabra de Dios. No solo obedeciéndola porque, o sea, la obedecen por fe. Pero obedecen también porque sabe que aquello que Dios le ha dicho realmente es para su vida, y aunque no lo esté viendo aún, sabe que lo va a conquistar. Y pensábamos que en esta conquista, me llama la atención que cuando llega, lo que hay en el lugar es habitado. Sí. No es que él llega a un lugar donde todo está perfecto, no, hay gente allí. Pero la manera de marcar la diferencia, de establecer esa fe, esa comunión y ese deseo y ese creer que Dios está con él y que le ha llamado a marcar generaciones, es haciendo un altar, un sacrificio. Y muchos de esos altares cogían de lo mejor que tenían, el cordero, lo que tuvieran, y lo sacrificaban allí en señal de adoración a Dios. Claro. Entonces lo que está diciendo es, mira, Señor, yo te creo y entiendo que la fuente de todo eres tú. La fuente de todo. Y mira que me llama la atención aquí algo. Nosotros muchas veces decimos, cuando ocurra yo voy a ser fiel, cuando ocurra yo voy a hacer esto, cuando ocurra esto, Y mira que Abraham establece su obediencia, su adoración plena antes de que ocurran las cosas. Lo que hace que ocurran las cosas es que tú te muevas bajo los principios de Dios. Sí. ¿Quieres ver en qué área de tu vida algo? Pues muévete bajo los principios de Dios. O sea, la obediencia y la fe van de la mano. Sí. Se muestra claramente en la vida de Abraham. Y quiero remarcar esa palabra fe. No es fe en sí como la entendemos ahora, es confianza. Sí. La obediencia y esa confianza que conocemos como fe van unidos. Sí. Entonces yo debo creer que soy llamado a marcar generaciones. Así es. Yo debo entender que la base de marcar, para poder marcar generaciones, se llama Dios y mi comunión con Él, poder escucharle. Yo debo entender que en medio de todo este proceso debo obedecer esa voz de Dios para poder conquistar. Y número 4,
yo debo entender que debo reconocer a Dios siempre como la fuente del éxito de mi vida. Así es. Antes, durante y después. Esas fueron las herramientas, los recursos, las características que marcaron la vida de Abraham. Entonces, ¿para qué está escrito en la Biblia? Para que nosotros digamos, ay, cómo ya tan chévere, cómo le fue a Abraham, ¿no? No, que, ay, un cuento, una historia para que te duermas, no. Esto está escrito allí, en el libro de los orígenes, en el libro de Génesis, para que tú y yo entendamos que también fuimos llamados como Abraham a marcar generaciones. Pero que al igual que él, tendremos que vivir estas características, estos principios, para poder llegar al final del cuento diciendo, oye, marcaste la generación. Que las generaciones que vienen, si el Señor no ha venido, digan, esta persona marcó aquí, esta persona hizo aquí. Tal vez tuvo errores, pero fue más los aciertos que tú. Así que te invito en esta hora a que oremos a Dios y le demos gracias por su palabra. Porque la palabra de Dios no está para informarnos, para entretenernos, sino para retarnos y para decirnos, aquí estoy yo para hablarte. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque ella es viva, Señor. Gracias por la historia de Abraham. Señor, gracias por contarnos o permitirnos a través de tu palabra ver los aciertos y los desaciertos. Señor, yo te doy gracias porque al igual que Abraham hemos sido llamados. Porque tienes planes buenos con nosotros, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar. De negativo a fe, a creer. Señor, pero también ayúdanos a mantenernos en comunión contigo. Poder escuchar tu voz frente a cada paso, a cada decisión que tomemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en la obediencia. A caminar en obediencia a pesar de que las cosas no se den en la inmediatez. Podamos caminar, Señor, creyendo que tú nos has enviado. Y, Señor, te ruego en esta hora que nos ayudes a siempre a tener la certeza y la convicción de que no somos nosotros, sino es tu Espíritu en nosotros quien nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Reconocemos por tu palabra que tu palabra nos habla hoy, nos reta, nos desafía. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy Qué bien. bonita es la palabra de Dios porque siempre trae esperanzas a nuestras vidas y nos ayuda a tener una visión mucho más clara y más amplia para poder alcanzar aquellos propósitos, ¿no? Entonces, de verdad, pues, aunque ya lo había estudiado, ya había tenido mi tiempo devocional, incluso la habíamos socializado, pues siento que en este tiempo salgo aún más llena. Bueno, y creo que es así para la vida de cada uno de ustedes también. esto más que una predicación son sencillas reflexiones bíblicas que tienen como objetivo desafiar tu vida, hablar lo que Dios tiene para ti. Saludamos a quienes están conectados. Tengo un amigo conectado ahí muy especial, Ángelo Ramírez. Qué bueno encontrarte por ahí. Amo mucho tu vida, tu familia, te bendigo y qué amigazo que eres, aunque no nos hablamos mucho, pero qué bueno tenerte. Saludamos a Rosy, a Mauricio, a Sandra, a David, a Mari, a Giancarlos, a Diego, a Diana, a Snyder, a otro Diego Arias, Jessica, Marta, Gina, está mi cuñada por allí conectada, Diana Galindo, John y otros más que están allí conectados. No tenemos el tiempo de saludarlos a todos, pero qué bueno que en esta noche te hayas conectado. Si ha sido bendición para ti tu vida esta palabra, dale compartir. No, y vuelvo y recalco, no es para que conozcan a Ani y a Andrés, sino para que otros escuchen que Dios les ha llamado a marcar generaciones. Amén. Así que si quieres y no estás congregándote, sé que hay algunos que conectan pero no han ido a la iglesia, les invito los domingos a las 10 de la mañana. La iglesia El Poder de su Amor tiene las puertas abiertas, con palabra, con mensajes, con tiempos de comunidad. Hasta un tinto nos tomamos a la salida, porque somos familia, en la carrera 67A, número 9568, en el barrio Los Andes. Ahí al ladito de Cafán de la Floresta nos podemos encontrar, crecer juntos y bueno, que Dios te bendiga. También podemos establecer comunicación por este medio. Estamos dispuestos para escucharles si así ustedes lo quieren hacer. Saludes a todos, Martica, por ahí te veo conectada. Dios te bendiga, te guarde. Saludes a todos y que Dios nos permita seguir creciendo todos los miércoles a las 7:30 con una reflexión bíblica. Nos vemos. Chao.